Hola, bienvenidos a Relatos en la Ventana, edición veraniega. Seguimos aquí junto al Mediterráneo catalán y con este motivo quería traer a algún autor catalán aquí a la ventana, en este caso al balcón. Se trata hoy de Rosa Regàs. Es una gran escritora nacida en Barcelona, destacada sobre todo por sus novelas, con las cuales ha obtenido nada menos que premios como el Nadal, el Planeta o el Biblioteca Breve, es decir, tres de los premios más prestigiosos en lengua española. Y también ha escrito colecciones de relatos, entre ellas este que fue el primero, Pobre Corazón. Este libro se publicó en 1996, 2 años después apenas de que ganara el premio Nadal con su segunda novela, Azul. Como digo, en 1996 publica este primer libro, Pobre Corazón, y luego entre sus novelas también intercalaría varias colecciones de relatos. Y como dato destacado de su biografía, aparte de la escritura, en la función pública fue nada menos que directora de la Biblioteca Nacional de España entre 2004 y 2007. Bien, pues sin extenderme mucho más en la presentación, quería leeros un cuento de este Pobre Corazón de Rosa Regàs y he elegido el titulado El guerrillero. Ni al final de su larga vida pudo recordar cuándo ni cómo había comenzado ese sueño, porque la primera memoria que de él tenía arrastraba consigo otras más antiguas que se diluían en los años de la infancia, donde la reminiscencia y el hambre, la percepción y el pánico se mezclaban en un magma imposible de desenmarañar y de recuperar. De aquella primera vez recordaba la voz de su abuela: «Levanta, levanta ya», y a la altura de los ojos el estampado de su falda, que se fundía aún con el grosero capote de los soldados del sueño. Había sido ella la que al zarandearlo había interrumpido su calvario. Avanzaban los tres por el largo pasillo flanqueado de celdas, tras cuyos ventanucos de barrotes, lo sabía sin necesidad de volver la vista, palpitaban inmóviles los ojos de otros condenados que encadenaban sus miradas en los límites de la angosta visión de la mirilla para escoltar su espanto al ritmo impávido de las botas de los dos soldados. Un paso, otro paso, otro paso. Cada vez estaba más cerca de la puerta de hierro tras la cual, bien lo sabía, también sin haberla franqueado jamás, el patio defendido por altos muros de alambrada escondía en la tiniebla el pelotón de ejecución. Había sido condenado a muerte, y en ese patio sin garita ni reflector había de cumplirse la sentencia. Nunca supo si en el sueño él era un niño o un adulto. No había logrado descubrirlo entonces ni ahora, al cabo de los años, ni ninguna de las veces que a lo largo de su vida, tras despertarlo, no la voz de su abuela, sino un portazo, un trueno, la sacudida de su mujer, el llanto de un niño, un bocinazo o su eco convertido en golpe de silencio en la quietud de la noche, buscaba el interruptor, desplazando al extremo de la mano el valor que le quedaba para que la luz detuviera el temblor y el sudor, y la aparición de su dormitorio desbaratara la angustia que había dejado en su cuerpo el camino hacia la muerte, más lacerante aún que el inexorable final que lo esperaba al extremo del pasillo. Pero niño, adulto o anciano, nada había alterado el color de las paredes o el grosor de las rejas. Ni jamás en los 80 años de su vida se había oscurecido o aclarado la penumbra, ni acelerado la cadencia de los pasos, ni modificadas las sombras oxidadas del portalón. Nada había cambiado como no fueran tal vez las botas, las gorras y los tricornios de su escolta. Un día aparecieron sin capote, otro cambiaron la casaca por la chaqueta y más tarde la pelliza por la camisa azul, la guerrera verde, la cazadora. Pero siempre la bayoneta calada y el abultado correaje habían adornado a esa pareja de la muerte. Igualmente premiosa que la primera vez era la marcha, prolongada por un pánico suspendido en su propio límite, donde la esperanza se desmoronaba paso a paso frente a la persistencia del terror y ante la evidencia de que esta vez, contrariamente a las anteriores, nada aparecía en el horizonte de sus sentidos capaz de despertarlo, más que quizás los latidos de su propio corazón, horadándole las entrañas del cerebro. Incorporado en la cama una vez más, sudoroso, sacudido por un temblor inmitigable, contaba como podía los pormenores de la pesadilla a su mujer, porque no conocía otro método de ahuyentar la tenebrosa excitación que se pegaba a su alma como una telaraña viva, ni podía de otro modo afianzarse en la seguridad del despertar. Igual que antes lo había contado a su abuela, a su madre, a su padre, igual que más tarde lo contaría a los hijos y a los nietos, y más tarde aún, cuando ya no le quedara sino sentarse en un sillón a leer el periódico o ver las noticias, a esa anciana, su hija, era su hija esa mujer de pelo blanco, que le había cubierto con una manta las piernas doloridas e inertes.
¿Por qué me acosan esas imágenes?, gemía. ¿Por qué a mí, cuyo único anhelo ha sido y es vivir en paz y morir en la cama rodeado de mis descendientes hasta la tercera generación? Calma, calma, repetía la mujer. Calma, calma. Habría de repetir su hija o su nuera y más tarde sus nietos o cualquiera que estuviera con él en ese despertar que arrastraba el llanto y el miedo a la muerte a plazo fijo de su sueño. Era un sueño recurrente, meditaba ahora con la cabeza doblada sobre el pecho y el periódico caído. Un sueño que nunca lo había dejado en paz, más allá de unas semanas, tal vez unos meses. Él, los dos soldados uno a cada lado, las celdas silenciosas, los pasos resonando en la enrarecida humedad del pasillo, el portalón a lo lejos, la seguridad cada vez más firme a medida que avanzaba, de que ahora no se trataba de un sueño, de que nada habría de despertarle, el corazón precipitándose, la angustia, el terror, esta vez sí, esta vez es cierto, y de nuevo sentado en la cama buscando el interruptor. No eres un guerrillero condenado a muerte, deja de pensar en eso, le había dicho 1000 veces su mujer al verlo tan pálido y oírlo jadear con las lágrimas aflorándole a los ojos. No eres un guerrillero ni luchaste contra los franceses, no le hagas caso a ese hombre. Si lo sabía, sabía que no era un guerrillero, aunque se lo hubiera diagnosticado hacía años aquel fanático de la transmigración de las almas. No podía ser cierto que hubiera sido detenido por los franceses en una emboscada, ni que con los ojos vendados hubiera sido fusilado al amanecer contra una roca desnuda en las estribaciones de una sierra que siglo y medio más tarde volvería a ser tierra de maquis. El sueño, le había dicho el doctrinario, era una prueba, una repetición del inalterable pasmo, dolor y angustia de estar frente a la muerte, una angustia que desprendida de su alma, tal vez por el estruendo de la descarga, vagaba rondándolo una y otra vez para encontrar su lugar definitivo en el ser y en la historia que lo habían hecho posible. Y había añadido, nuestros sueños no son sino reflejos de vidas anteriores, avisos que apenas sabemos leer. ¿Pero de qué me avisan? ¿Cómo voy a ser un guerrillero? ¿Cómo puedo haberlo sido alguna vez si no hay en el mundo hombre más pacífico que yo? Si vivo al margen de la vida pública y no tengo más realidad que la de mi trabajo y mi familia, si ni siquiera pude discernir durante la guerra civil cuál de las dos facciones había enviado a aquellos zarrapastrosos a fusilarme en el mismo patio de siempre. Una noche, cuando ya la edad apenas le permitía saber si dormía en la luz o en la tiniebla, si el dolor en el pecho era un síntoma de hambre o el espasmo de sus músculos anquilosados, cuando los ojos le jugaban malas pasadas y confundían el vuelo de los gorriones tras su ventana con líneas de lápiz que rasgaban el firmamento, cuando atento de nuevo al eco de sus propios pasos y al de los soldados uniformados con guerrera ajustada y nudo de corbata esta vez, avanzaba por el pasillo hacia su ejecución, comprendió por el tiempo que llevaba caminando que nada habría en el mundo capaz de despertarlo porque la puerta estaba cada vez más cerca y ningún ruido que pudiera descomponer el sueño turbaba el silencio del penal. Y cuando ya no le faltaban más que unos pasos, comprobó con horror que aumentaba la intensidad de su angustia con tal rapidez que, lejos de detenerse como hasta entonces, sobrepasaba el límite de su propia capacidad y le invadía el cuerpo entero, inmovilizándole la mente y el corazón. Pero aún tuvo un instante fugaz de coraje para hilvanar un último pensamiento. Lo que son las cosas, alcanzó a discurrir. Una vida entera soñando que iban a fusilarme para que al final acabara siendo cierto. El soldado de su derecha abrió el portalón. Chirriaron los goznes y a la primera luz del alba se destacó en las sombras del patio el pelotón de fusilamiento que le había sido destinado desde siempre. Traspasó el umbral y lo sacudió aún un bandazo de terror que se agolpó en su pecho y le llenó la boca. En aquel momento el otro soldado le vendó los ojos con un pañuelo negro que lo sumió en la tiniebla y le impidió ver a sus hijos, nietos y bisnietos, que agrupados alrededor de la cama asistían expectantes a su agonía. Este es el relato del guerrillero de Rosa Regás. Espero que os haya gustado.